Hola, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy factorización. Entonces vamos a mirar en qué consiste la factorización, vamos a revisar algunos de los casos fundamentales de los que más se aplican y luego vamos a aplicarlos en reducción de expresiones. Entonces vamos a iniciar con la noción de factorización. Entonces, factorizar una expresión consiste en representarla en forma de multiplicación. ¿Eso qué significa? Que si la expresión nos la dan, aquí como la vemos en la parte izquierda, miremos expresión no factorizada, nos la dan en forma de suma o de resta, esta primera expresión donde dice 3n al cuadrado, m al cubo, menos 6n a la 5. Aquí tenemos una diferencia. La expresión factorizada equivalente, fijemos acá, todavía no les voy a indicar cómo la hemos factorizado, pero aquí la operación es una multiplicación. Fíjense que entre 3n al cuadrado y el paréntesis hay una multiplicación. Entonces, en la parte izquierda el operador principal es una resta, digámoslo así, o una adición, y en la parte derecha es una multiplicación que está entre 3n al cuadrado y el paréntesis. De igual manera, aquí tenemos tres fracciones que se están adicionando. 4 sobre 7x a la 3, menos 8 sobre 14x a la 5, más 4y sobre 7x a la 4. En la parte derecha, fíjense bien que tenemos un factor, aquí, que es común, aquí hay una multiplicación, y en el paréntesis tenemos otro factor. Entonces estoy mencionando términos y estoy mencionando factores. Términos, hablamos de términos cuando estamos adicionando, es decir, cuando estamos sumando o restando. Y hablamos de factores cuando estamos multiplicando. Entonces, en la parte izquierda tenemos términos, en la parte derecha tenemos factores. Igualmente, en el tercero, en la tercera expresión vemos x a la 2 menos un cuarto. Entonces, fíjense bien que x a la 2 menos un cuarto, aquí hay una diferencia. Sin embargo, en la parte derecha, el operador principal es una multiplicación. Recordemos que cuando no hay signo, asumimos que es una multiplicación. Entonces, la expresión factorizada equivalente es la que aparece en la parte derecha. Eso es factorizar, es expresar en forma de multiplicación. Para ello, entonces, vamos a aplicar la propiedad distributiva para poder factorizar. ¿En qué consiste la propiedad distributiva? Nosotros generalmente la conocemos, la voy a escribir acá, la conocemos como, si tenemos A factor de B más C, esto equivale a tener, si queremos romper este paréntesis, bueno, primero la propiedad distributiva aplica cuando tenemos una multiplicación respecto de una adición. Entonces, en este caso, para romper el paréntesis sería A por B más, ahora A por C. Así es como la conocemos. Pero las propiedades, cuando aquí se maneja una igualdad, uno puede ir de izquierda a derecha, pero también puede ir de derecha a izquierda. En este caso, estamos tomando, fíjense bien, tomé la parte derecha de lo que conocemos, A por B más AC igual a A por B más C. ¿Cómo vamos a identificar ese factor común? Entonces, fijémonos bien. En la parte izquierda tenemos dos términos. Recordemos que siempre debemos identificar términos para hacer operaciones. Tenemos dos términos. Ahora, recordemos que términos son sumandos. Cada término, el primer término tiene dos factores, que son A y B, y el segundo término tiene dos factores, que son A y C. Nos damos cuenta, cuando hablamos de factores, porque hay una multiplicación, A por B y A por C. Nos damos cuenta que A es factor común o A está en los dos términos. Está tanto en el primero como en el segundo. Entonces, ese elemento que está en los dos términos es lo que llamamos factor común. Cuando mencionamos la palabra factor, quiere decir que la vamos a representar en forma de multiplicación. Entonces, nos devolvemos, miremos la propiedad, si tengo esto, también me puedo devolver y quedaría A es común a ¿quién? A lo que me falta aquí para completar el término que sería B más C. Entonces, eso es lo que nos indica la propiedad distributiva. Vamos a mirarlo con algunos ejemplos en particular. Un primer ejercicio, factorizar m
sobre n al cuadrado menos 20 sobre n. Entonces tenemos dos términos. Como en este caso hay dos términos, entonces vamos a mirar qué hay en común en esos dos términos. Para verlo un poco mejor, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. 1 sobre n al cuadrado por m. Eso es lo mismo que tener m sobre n al cuadrado, es lo mismo que tener 1 sobre n al cuadrado por m. Yo puedo separar ese numerador. Menos 1 sobre n, que es el denominador, tiene que quedar aquí en el denominador, por 20. Entonces vamos a mirar qué tenemos en común en esas dos expresiones. Fíjense bien que en los dos aparece 1 sobre n. Aparece tanto en el primer término como en el segundo término aparece 1 sobre n. Pero en el primero está elevado al cuadrado. Entonces acá tengo dos veces a 1 sobre n. Recordemos que 1 sobre n por 1 sobre n, esa es una propiedad de potenciación, es igual a 1 sobre n al cuadrado. Entonces, ¿qué significa este 1 sobre n al cuadrado? Que tengo a 1 sobre n multiplicado dos veces, 1 sobre n por 1 sobre n. Eso significa que 1 sobre n está contenido en este factor y está también contenido en este factor. Entonces, nuestro factor común, lo que está común en los dos es 1 sobre n. ¿Factor común de quién? Entonces ahí va una multiplicación. Entonces vamos a mirar en el primer término por cuánto tenemos que multiplicar a 1 sobre n para completar este primer término que tengo acá, porque tienen que ser equivalentes, no le puedo quitar nada ni le puedo agregar nada, tienen que ser equivalentes. Entonces me falta una parte, un factor que es 1 sobre n, porque 1 sobre n por 1 sobre n completamos 1 sobre n al cuadrado. Y además nos falta la m, entonces 1 sobre n por m. Menos, ahora vamos a revisar en el segundo, ¿qué nos falta? Ya tenemos el 1 sobre n, que es este, solamente nos faltaría el 20. Eso significa, ya haciendo la operación, que la factorización sería m por 1 nos da m sobre n, 1 sobre n factor de m sobre n menos 20. Y quedó factorizado. ¿Qué es lo que me garantiza que esté factorizado? El operador. Aquí hay una multiplicación. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué nos sirve eso? Nos va a servir luego para resolver ecuaciones. La mayor parte de ecuaciones, la mayoría de las ecuaciones se resuelven con factorización. También cuando ustedes van a su matemáticas 2 y vean límites, también van a emplear factorización en esos límites. Entonces, la factorización es bueno aprenderla, así como aprendemos a sumar, a restar fracciones, es importante porque va a tener una aplicación bastante amplia, sobre todo en el manejo de ecuaciones, de inecuaciones, para hallar dominios más adelante. Entonces, para hacernos la vida más amable, es mejor aprender a factorizar correctamente. Y no es complicado, solamente seguir los pasos que se indican. Entonces, en ese caso, hemos factorizado empleando factor común. Siempre que se presente un ejercicio, lo primero que usted debe hacer es mirar si esos términos tienen algo en común. Es decir, es el primer caso que vamos a aplicar. Identificar el factor común de todos los términos. Si no hay factor común, entonces procedemos a mirar cualquier otro caso, pero el primero que siempre vamos a mirar es el del factor común. Bueno, miremos otro ejemplo. Entonces vamos a factorizar w al cuadrado m a la 3 menos 4w a la 5 m a la 2n. Entonces vamos con este segundo ejercicio. Bueno, vamos a identificar, tenemos dos términos, uno y dos términos. ¿Qué tienen en común esos dos términos? Vamos a escribir con otro color ese factor común para poderlo identificar. Entonces, lo que tienen en común en esos dos términos, fíjense bien que w está en los dos. Pero lo que es común, en el primero tenemos 2 veces a w y en el segundo tenemos 5 veces a w. Es decir, que solamente la tenemos 2 veces común. Entonces, w cuadrado, el de menor exponente es el que es común. W cuadrado está implícito en estos dos términos.
Y entre m, acá tengo m a la 3 y aquí tengo m al cuadrado. Entonces sería m al cuadrado. Ese sería el factor común. La n no, porque la n no aparece en el primer término. Entonces hasta ahí sería el factor común. Paréntesis. Entonces aquí vamos a escribir los términos. Si aquí hay dos términos iniciales, aquí también me tienen que quedar dos términos dentro del paréntesis. No se me puede perder ninguno. Entonces vamos a completar el primero. Observemos el factor común y comparémoslo con el primer término. Ya está w al cuadrado, entonces no necesitamos volverlo a colocar. Y m a la 2, pero tengo que completar m a la 3. Entonces vamos a colocar, aquí volvemos con nuestro colorcito para identificarlo, vamos a colocar, nos faltaría una m. ¿Por qué? Porque m al cuadrado por m me da m a la 3 y w2 ya lo tengo. Vamos con el segundo. Nos falta, entonces, este factor común, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para completar el segundo término? Entonces nos falta un 4. W a la 2, fíjense en que acá tengo W a la 5, entonces me faltaría W a la 3. Vamos a correr el paréntesis para que nos quede mucho mejor. Bueno, entonces vamos aquí con W a la 3. ¿Por qué? Porque W a la 2 por W a la 3 me da W a la 5. M a la 2 ya lo tenemos, luego no necesito colocarlo y nos falta la N. Entonces ese sería, el factor común sería W cuadrado, M cuadrado, factor de M menos 4WN. Bueno, vamos con otro ejercicio, tercer ejercicio. Factorizar R a la 5, M a la 6, menos un tercio de R a la 4, M a la 7, N a la 2, más un sexto de R a la 2, M a la 2, N a la 3, menos, entonces aquí vamos con otro elemento, menos un tercio, R a la 2, M a la 2, N a la 2. Bueno, aquí aparecen cuatro términos. 1, 2, 3 y 4 términos. Listo. Entonces vamos a mirar en números primero cuál es el factor común. Entonces vamos a mirar entre un tercio, un sexto y un tercio, cuál de ellos me puede servir como factor común. Y si me sirve alguno, porque aquí también tengo un 1. Fíjense en que acá tengo el primer coeficiente acá, cuando no aparece nada, ese coeficiente es un 1. El segundo es menos un tercio, el tercero es un sexto y el siguiente es un tercio. Eso significa que entre 1 menos un tercio y un sexto y menos un tercio, ahí lo que uno tiene que mirar es encontrar un número que los divida a todos. En ese caso, pues es el 1. Digamos que el 1 es divisor de todo número racional y de todo número real. Entonces acá vamos a mirar las letras porque en números no tenemos nada en común. Miremos las letras. La R. En el primero aparece R a la 5, en el segundo R a la 4, en el tercero R a la 3 y en el cuarto R a la 2. R a la 2 y R a la 2. Luego sale el de menor exponente que sería R a la 2. Vamos con las letras. Aparece en el primero M a la 6, en el segundo M a la 7, M a la 2 y M a la 2. Luego entonces sería M a la 2. ¿Está en todos? Tenemos que mirar que esté en todos. Y no hay más elementos comunes. Entonces ese sería el factor común. Entonces vamos a completarlo. Eso es para jugar con potencias. En el primero, para completar R a la 5, nos quedaría faltando R a la 3. ¿Por qué razón? Porque R a la 2 por R a la 3 se deja la misma base y se suman los exponentes. Nos quedaría R a la 5 en ese caso. Vamos con el siguiente. El siguiente sería, entonces, miremos el M a la 6. Tengo M a la 2,
nos quedaría faltando m a la 4 porque para multiplicar potencias deben tener la misma base y se suman los exponentes. 2 más 4 nos da 6. Entonces ya estamos con el primer término. El segundo término sería 1/3 de. Vamos a jugar con estas potencias. Debo completar r a la 4, pero como tengo r a la 2 por fuera me faltaría r a la 2 porque 2 más 2 me da 4. M, como tengo m a la 2, me quedaría faltando m a la 5 para que m a la 2 por m a la 5 me da m a la 7 y n a la 2. Vamos con el siguiente que es 1/6. R a la 2 ya lo tengo aquí por fuera, m a la 2 ya lo tengo y nos quedaría solamente faltando n a la 3. Menos, en el último sería 1/3, r a la 2 ya está como factor común, m a la 2 también y nos quedaría n a la 2. No hay términos semejantes, por lo tanto, esa sería la factorización. Miremos otro ejercicio, cuarto ejercicio de factor común. Entonces vamos a factorizar x más 5 menos m factor de x más 5. Bueno, ¿cuántos términos tenemos acá? Tenemos un término y dos términos. Esos términos, ¿qué tienen en común? Tienen en común todo lo que está dentro del paréntesis. Este paquetico, x más 5 y x más 5 están en común en los dos. Luego, fíjense bien que el factor común no tienen por qué ser elementos sencillos, pueden ser mucho más complejos. Aquí en este caso, x más 5, todo este paquetico está común en los dos términos. Entonces, abrimos el paréntesis. ¿Factor de quién? Entonces, vamos a mirar por cuánto tengo que multiplicar a x más 5 para que me dé este primer término que es x más 5. Recordemos que acá siempre hay un 1 invisible porque 1 por toda cantidad me da la misma cantidad. Entonces, debo colocar el 1 porque aquí, si aquí hay dos términos, aquí en el paréntesis también deben aparecer dos términos. Entonces, x más 5 por 1 nos da el primer término. Menos, entonces, en el segundo, como ya tengo x más 5, que es este mismo, entonces nos quedaría faltando m. Y esa sería la factorización. Miremos un quinto ejercicio. Quinto ejercicio. Entonces, factorizar 3x al cuadrado y menos 6x a la 4 y a la 3. Miremos, es un poco más sencillo para mirarlo del signo, para mirarlo de los términos comunes acá. Entonces, dos términos volvemos a tener acá. ¿Qué tienen en común esos dos términos? Entonces vamos en números. 3 divide a 3 y 3 divide a 6. Luego 3 es divisor de los dos. Ahí nos vamos por debajo, los divisores siempre están por debajo. 3 es divisor de 3 porque 3 por 1 me da 3. Y 3 es divisor de 6 porque 3 por 2 me da 6. Bueno, en potencias de la parte literal quedaría x cuadrado, es común, porque está tanto en el primer término como en el segundo. Y y, porque y también recordemos que tomamos los de menor exponente. ¿Factor de quién? En el primer término, entonces decimos, si aquí hay dos términos, 1 y 2, aquí también me deben quedar dos términos. Entonces, 3x cuadrado y, entonces, ¿qué colocamos aquí si son iguales? Colocamos un 1. ¿Por qué? Porque 1 por 3x cuadrado y nos da 3x cuadrado y. Y en el segundo, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 3 para que me dé 6? Tengo que multiplicar por 2. Ahora vamos con la parte literal. X al cuadrado, para completar x a la 4 me falta x a la 2. Como tengo y por fuera, pero debo completar y a la 3, entonces sería y a la 2. Entonces ahí estamos completando para que las dos expresiones sean equivalentes. Entonces tenemos una forma de factorizar ahí que es con factor común. Siempre la idea es determinar ese factor común en cualquiera de las expresiones que nos den. Es importante tener en cuenta lo del signo, que lo vamos a ver más adelante, cómo manejarlo del signo, porque a veces uno dice, no, ¿qué hago si dejo el signo por fuera o si lo dejo dentro? Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno deja un signo menos por fuera, cambiaría todo lo que está. Los signos que están dentro cambian
de signo para que se mantenga la equivalencia. Bueno, entonces con este factor común los dejo, luego continuaremos con otros casos de factorización. Hasta pronto.